toca hablar de un tema muy importante. Así que les mostraré mi ranking de princesas. Una parte es mi opinión propia y la otra es qué tan fieles son a su contexto histórico. La fidelidad tendrá un valor máximo de 20 y mi opinión de 30. No sé cómo ustedes gestionen su ranking de princesas Disney allá en casita, pero pueden comentármelo. Así que empecemos. Primero, Blancanieves está ambientada durante Alemania del siglo XVI. ¿Qué estaba pasando en Alemania en el siglo XVI? Reforma protestante. Martín Lutero versus la Iglesia Católica. Lo que ocurría es que el Sacro Imperio Romano básicamente se dividió el territorio entre panas, que eran, digamos, una suerte de príncipes, pero gracias a la Reforma protestante no solo se dio una lucha y un cambio a nivel religioso, sino también cultural y político. La película puede mostrar un poco esta división territorial, sin embargo yo dudo mucho que alguien de la realeza estuviera más preocupado en quién era la más bella del reino y no de todo el cambio político y administrativo que estaba ocurriendo en el país. Así que en fidelidad yo le doy un 6 de 20. Mi opinión sobre Cenicienta es que evidentemente es muy pasiva, es la típica doncella en peligro que espera ser salvada. Sin embargo, es el arquetipo de princesa. Fue la primera en la línea, es como un Superman de las princesas. Y por esto, para mí, se merece un 19 sobre 30. Luego tenemos a Cenicienta. Se ambienta en Francia en la década de 1860. ¿Y qué podemos decir de Francia de 1860? Ocurre en 1852 el establecimiento del Segundo Imperio francés. Dicho imperio fue derrocado durante la Revolución Francesa, pero vuelve más sediento que nunca en 1814, por lo que en parte sí se me hace adecuada esta adaptación. Vemos a la realeza poseyendo un montón de privilegios, de capital, de poder, así que en ambientación le doy un 12. Y para mí Cenicienta me parece una de las más bonitas, me parece que está subestimada. Es verdad que al igual que Blancanieves de pronto llega a ser un poco sumisa, un poco damisela en peligro. Sin embargo, creo que ella, dentro de sus posibilidades, hace mucho dentro de su historia. Era una persona muy amable, muy resiliente y muy optimista a pesar de todo. Así que le doy una calificación de 23. Luego está Aurora, de la Bella Durmiente. No se sabe muy bien dónde está ambientada. No pude encontrar un punto en específico, pero sabemos que es en Europa. También había una información que decía que era en el siglo XIV, otra que decía que era en el siglo XVI, pero la mayoría de información que encontré decía que era en el XIV, así que nos vamos por esa opción. Bueno, ¿y ustedes saben qué pasaba durante el siglo XIV en Europa? Así es, la peste negra. Así que muy bien representada la época, no creo que estuviera. Estaban todos sanos, felices, pues al principio de la película, a menos que la película en sí y el sueño en el que cae todo el reino sea una representación de la peste negra y el beso del verdadero amor fuera doxiciclina que los fuera a salvar a todos. Así que le doy un 3 en fidelidad. En cuanto a mi opinión sobre la princesa, que bueno, el hecho de estar dormida por tanto tiempo no le aporte tanto a su carisma, así que le doy una puntuación de 17. Ariel. Doble poder de limpieza y ahorro. De La Sirenita. Lo que vemos en La Sirenita más bien es un acontecimiento mitológico, así que lo voy a comparar con el cuento original, La Sirenita de Christian Andersen, de 1837. Y bueno, la adaptación cinematográfica se parece hasta cierto punto. Lo que difiere mucho es el final, porque Ariel no solo pierde su voz al ganar las piernas, también utilizarlas era una maldición, porque cada vez que daba un paso le daba un dolor inhumano. Además de esto, el príncipe termina casándose con una X cualquiera, y como parte de su maldición era básicamente morir si no conseguía que el príncipe se casara con ella, pues así sucedió, se convirtió en espuma de mar y se desvaneció con el océano, por lo que le voy a dar una calificación de 10. Y bueno, para mí Ariel me parece chistosita, pero no me gusta mucho su actitud egoísta, que le importara nada a su familia por irse detrás de un muchachito que conoció un segundo. Pero bueno, pues luchó por lo que quiso con toda, ¿no? Así que le doy una puntuación de 18.
Luego está Bella, de La Bella y la Bestia. Está ambientado en Francia en la última mitad del siglo XVIII. Bueno, Francia en este momento era potencia mundial, lo que podría explicar por qué todos en el pueblo de Bella se ven como tan bonitos, ¿no? Tan bien cuidados. Si bien la alfabetización se estaba extendiendo en este periodo, no era muy común que alguien por fuera de la burguesía o de la realeza tuviera acceso a esto, mucho menos una mujer. También me gustó mucho que aquí, a pesar de que su idioma es el inglés, también hacen alusión a que el francés es el idioma que realmente se habla allí. Por esto le doy un 13. Mi opinión es que a pesar de su evidente síndrome de Estocolmo, busca cultivarse a pesar de lo que digan los demás, que haría de todo por su familia y por su padre. Así que le doy un 22. Luego tenemos a Jasmine de Aladdin y la lámpara maravillosa, que se ambienta en el Medio Oriente preislámico. Y bueno, sobre el mundo preislámico en Medio Oriente no se sabe mucho, no hay tantos registros. Además es un periodo de tiempo muy grande. Podríamos compararlo con su cuento de origen, Aladdin y la lámpara maravillosa, que aparece en Las Mil y Una Noches, libro del siglo IX, donde sí toman varios aspectos de este cuento, agregándole más contenido a la historia y más personajes. Aunque debemos tener en cuenta que este cuento no pertenece a los originales, fue agregado en el siglo XVIII por Antoine Galland, y la ropa para nada es fiel. Una princesa no se vestiría como una bailarina de danza del vientre. En fidelidad le doy 8. Me parece que es una persona de mucho carácter. Me encanta que salga de su burbuja de privilegios y se vaya a mezclar con la clase trabajadora. Yo respeto a cualquier dirigente que haga eso y lo haga bien. Y le doy 25. Bueno, Pocahontas de 1995 está ambientada en Virginia, Estados Unidos, a principios de 1600. Su historia se basa en la historia de una persona real, así que lo compararé con esto. Resulta que en 1607 llegan unos barcos a Virginia provenientes de Londres, con varios colonizadores, entre ellos el John Smith. Matoaka, mejor conocida como Pocahontas, tiene 11 años y es hija del jefe del imperio Powhatan, y ella, en un acto de caridad, se lanza frente a John Smith para evitar que lo asesinen, cosa que también pasa en la película. Posteriormente empiezan a haber conflictos, ellos usan a Pocahontas a su favor como vía de comunicación. Pocahontas termina diciendo que se siente más cómoda con los europeos, que prefiere vivir con ellos, se termina casando con uno y se muda a Londres, donde muere a la edad de 21 años. Le doy un 7 de calificación. En cuanto a mi opinión, yo creo que Colores en el Viento es una de las mejores canciones. Me gusta mucho el diseño de Pocahontas, me gusta el hecho de que hable desde el corazón. Lo que no me gusta es que llegó el primer mono y clarito y se fue detrás de él. Le doy una clasificación de 20. Luego, Mulan, no se sabe muy bien si se ambienta durante la dinastía Wei o durante la dinastía Han, pero se ambienta en China. Se basa en un libro llamado Baladas de Hua Mulan y se presume que Hua Mulan pudo haber sido una persona real. Este relato es muy corto, así que la adaptación cinematográfica toma muchos de sus elementos y le agrega unos cuantos. Lo que cambia es que le agregan un interés romántico en la película y que en el cuento los compañeros de batalla de Mulan se dan cuenta de que es mujer. Cuando se acaba la guerra, ella vuelve donde su padre y ellos la visitan. Y están muy sorprendidos al respecto, pero no les molesta. Así que le doy un 15. En cuanto a mi opinión, yo creo que Mulan puede que no sea princesa, pero es la mejor de la franquicia. No solo es amable y fuerte, sino que pudo derrotar a todo un ejército solo usando su habilidad mental. Ella tiene un 35. Luego está Tiana de La Princesa y el Sapo. Se ambienta en la década de 1920 en New Orleans, Estados Unidos. En Estados Unidos estaban en vigor las leyes de Jim Crow, por lo que esta ciudad estaba realmente muy segregada en términos de raza, y esto evidentemente no se refleja en la película. New Orleans por esta época era un centro cultural muy grande. La música blues y jazz estaba en su apogeo, el estilo flapper de maquillaje y de vestido se veía mucho en las calles porque trataba de imitar lo que las estrellas de Hollywood estaban usando en la época. Le doy un 13. Me gusta mucho el diseño de personaje, creo que es muy bonita y me encanta que su sueño en la película sea tener un crecimiento profesional y honrar los deseos de su padre. Lo que no me gusta es que dura mucho tiempo siendo sapo. Le doy un 26. Luego está Rapunzel de Enredado. Su ambientación está inspirada en la Alemania de 1780.
Y pues de Alemania en este momento podemos decir que desde 1740 dependía mucho del dualismo de poder entre la monarquía de Austria y el reino de Prusia. Así que en este momento económicamente no era una gran potencia, por lo que dudo que los padres de Rapunzel tuvieran tantos recursos económicos como se muestran. Le doy una clasificación de 10. Rapunzel me parece un gran personaje, no solo participa activamente en su historia, sino que en algunas ocasiones hasta salva a su contraparte masculina. Y no solo haciendo uso de su agilidad física, sino también de su personalidad y su carisma. También me gusta mucho cómo se desarrolla su historia de amor, pues no es una historia donde se enamora de primerazo, sino que va creciendo con su amistad. Le doy una clasificación de 22. Luego tenemos a Mérida de Valiente, que se desarrolla en la Escocia medieval. La ambientación está muy bien lograda, se inspiran mucho de la Escocia medieval de a de veras. Esto se puede ver en el paisaje, en la arquitectura, incluso en la ropa. También se pueden ver elementos del folclore escocés. Está muy bien logrado y nos logra transportar a esta época, por lo que en cuanto a fidelidad le doy un 19. Bueno, la historia no me gustó tanto, yo creí que iba a ser una aventura súper épica, pero en realidad fue Mérida recorriendo un camino mientras, no sé, resolvía sus cagadas. Pero me gustó mucho su actitud medio tomboy. Su diseño de personaje me encantó, su pelo es lo mejor de la vida. Sí, me olvidó grabar esta parte, pero 21/30. Luego está Moana, ambientado en las islas del Pacífico Sur, en el 1000 a.C. aproximadamente. La vaina con Moana es que no se centra en una cultura, sino toma pedacitos de varias culturas polinesias, como las de Hawái, las de Nueva Zelanda o las de Samoa. Lo que podemos notar es que a la gente polinesia no le gustó mucho la representación de Maui. Algo que sí representan muy bien es lo que se llamó la Gran Pausa. Los polinesios son una cultura de grandes viajeros, pero esta actividad se detuvo como por 2000 años. La película lo explica de manera legendaria, podríamos decirlo, pero en realidad no se sabe con certeza por qué ocurrió esta pausa, por lo que mi clasificación es de 13. Me gusta mucho el diseño de personaje de Moana, su pelo está increíble también, me gusta cómo juega con el agua, la textura de esta. Me gusta que su motivación es ser una buena líder y ayudar a su comunidad, y también me gusta que no le pusieron un interés romántico. Mi puntuación es de 26. Ahora pasamos a Anna y a Elsa de Frozen. La ambientación de esta película es entre 1830 y 40 en la zona escandinava, puntualmente en Noruega. Lo que pasa en Noruega en esta época es un gran auge de la industrialización y de muchos barcos a vapor, cosa que no se ve muy reflejada en la película. Incluso en la película todavía usan espadas y en esa época se usaban sobre todo armas de fuego. Lo que sí se puede apreciar es que la comunidad de ellas es pescadera y agricultora, y en eso consistía la economía de Noruega en ese momento. Así que en ambientación, tanto a Anna como a Elsa les doy un 9. Bueno, Anna. Me encanta que la historia de Anna se centre tanto en el lazo de hermandad y en el amor por su hermana. Lo que no me gusta de Anna es su personalidad como tan burbujeante. Creo que eso es más por mi personalidad, ya que tiendo a ser un poco introvertida. Le doy un 19 de puntuación. En cuanto a Elsa, entiendo que pueda llegar a ser un poco reservada, pero a veces su personalidad fría se siente más como un obstáculo para que la trama avance y no como parte orgánica de su historia. Pero debemos tener en cuenta que es la primer princesa o reina en tener superpoderes. Además, como ya dije, she is the motherfucker queen and I respect that. Es chévere ver la evolución de las princesas con el tiempo, cómo se van adaptando a la cultura de cada época y cómo vemos la evolución del papel de la mujer dentro de estas películas, pasando de una doncella en apuros a alguien que activamente participa en el desarrollo de su historia y que se rescata sola. Y nada, si les gustó este video, agradecería mucho que se suscribieran, que le dieran like. Eso sería todo.